Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa Alexander von Humboldt. Chicos de segundo nivel, espero que estén muy bien en casa, con todos sus familiares, que estén estudiando bastante, que estén aprovechando el tiempo. Recuerdan que cuando nos vimos les dije que ustedes son jóvenes ya que están por decidir su futuro, el camino que van a seguir. Entonces, por favor, concéntrense en ello y que estos días haya sido de mucha reflexión y de mucho análisis para sus vidas, queridos estudiantes. A ver, muy bien, entonces el día de hoy nos encontramos para comenzar con el curso de gramática, ¿sí? Vamos a comenzar con un tema muy importante que de repente no lo hayas tocado nunca, pero esta vez lo vamos a hacer, ya que como te había comentado, tus temas tienen que ser más avanzados, nivel preuniversitario, ¿verdad? Contenidos preuniversitarios, palabras que de repente antes no las conocías y que ahora las tienes que manejar. ¿Por qué? Porque tú ya estás más cerca a postular a una universidad, ¿verdad? Ingresar a una universidad, a la carrera que tú desees. Entonces, no te vayas a enfadar si encuentras términos un poquito complicados, pero que al fin y al cabo, pasando los minutos, vamos a ir entendiendo un poco mejor. Lo bueno es que tienes algo positivo de tu lado, ya que al elaborar nuestras clases virtuales, si no comprendiste, ¿qué debes de hacer? Retroceder y escuchar todas las veces que puedas, ¿verdad? Eso es lo positivo de nuestras clases virtuales. ¿Qué más, Miss, es lo positivo? Miss, veo las letras muy pequeñitas, no las puedo visualizar. Sencillo, como yo estoy preparando mis clases como para que las visualices en pantalla completa, si es que estás en tu computadora, irás al YouTube, hacia la parte, hacia tu lado derecho en la esquinita, encontrarás un cuadro pequeñito, el cual tendrás que abrir. Seleccionas inmediatamente el video, se pone en toda la pantalla de la computadora. Ahora, Miss, yo estoy con mi celular. Bueno, no hay problema. Harás lo mismo o la segunda opción es ir a la rotación automática de tu celular. Colocas tu celular de manera horizontal y vas a poder también observar las letras de tamaño grande, ¿no? En toda tu pantalla, las diapositivas. ¿Estamos correctos? Sí, ahora vamos a darte pequeñas pautas, siempre vamos a ir recalcándolo para llevar un mejor trabajo en estos días. De repente los primeros días lo vamos a hacer más o menos, pero poco a poco vamos a ir llevando mejor nuestras clases virtuales, ¿correcto? Muy bien, entonces, lo importante de todo, chicos, es ir aprendiendo. No lo olviden. Es aprender, es querer saber cada día un poquito más, es ir aprendiendo algo que yo no sabía, ¿no? Poco a poco. Entonces, para esto necesito que utilices tu cuaderno, que busques la forma de obtener un cuaderno. Eso en realidad era lo primero que ustedes debieron haber conseguido. Se supone que al iniciar las clases ya lo tenían listo. Entonces, de repente por ahí uno que otro me está presentando todavía tipo un folder, pero lo preferente es que utilices un cuaderno, ¿correcto? Ya de repente las primeras clases hemos pasado por alto, pero ya estamos comenzando y tenemos que comenzarlo bien, ¿sí? Entonces, te voy a pedir que escribas en tu cuaderno las actividades y los temas, el nombre, el título que estás trabajando, ¿sí? Si te pido realizar un esquema, también escríbelo en tu cuaderno con tu regla, utiliza una regla. Si es posible, utiliza colores para que tu cuaderno se pueda ver ordenado de una manera llamativa, para que a ti también te dé ganas de revisar el cuaderno. Ahora, aquello que te digo es en beneficio mío. No, ¿verdad? Es en beneficio tuyo, porque tú eres el que vas a revisar ese cuaderno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que así sea. No me mandes trabajos incompletos, por favor. El trabajo completo, las fotos completas. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque yo, así como tú eres mi alumnito, tengo muchos alumnos más en otros grados. Entonces, al enviarme tu trabajo incompleto, haces de que te ponga una nota incompleta. Entonces me lo envías después, pero yo ya puse las notas, tengo que volver a revisar, entonces es todo un trabajo.
Miss, hay algo que no entendí por más que revisé y revisé. Bueno, hay casos excepcionales, me puedes enviar de repente un mensaje para yo volver a explicarte, pero eso sí me vas a tener que esperar un poco, ya que estamos pues revisando muchísimos trabajos, de repente me encuentro elaborando una clase, entonces no te voy a poder responder al momento, pero sí tal vez cuando me desocupe. Ya más adelante armaremos horarios también para que tú me puedas preguntar, porque recuerda que no solamente soy docente, sino que también soy mamá, soy esposa, soy ama de casa, entonces también hay que tener un cronograma para poder realizar todas las actividades que uno se programa, al igual que tú, ¿verdad? Eres estudiante, también eres hijo, la mamá te habrá delegado obligaciones, no creo que estés tirado todo el día en la cama mirando el celular, ¿verdad? Sí, la verdad es que no lo creo. ¿Verdad, chicos? Muy bien, excelente. Me imagino que estás de buen hijo, colaborador estos días y a la vez de buen estudiante, ya que no tienes otras obligaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces comenzamos con nuestra clase, sin más que decir. Vamos a comenzar con la aparición del lenguaje. ¿Cómo es que comienzan a hablar las personas? ¿Dónde se inicia la cadena de esto de hablar? ¿Dónde lo aprendí? No sé, no me recuerdo desde que yo era pequeño, yo ya podía hablar, podía pronunciar palabras, pero vamos a hacer un estudio más profundo de dónde es que se inicia el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se inició esto? Para esto te he elaborado pues todo un plan aquí que vamos a revisar. Muy bien, entonces primero vamos a tener que tener en cuenta que comunicación y lenguaje no es lo mismo, ¿sí? Vamos a hablar, si yo te digo de lenguaje, no exactamente te quiero indicar que los hombres nos utilizamos el lenguaje y nos comunicamos, no. Vamos a tener en cuenta dos cosas bien diferenciadas. Bien, si hablamos de comunicación, hablamos de que el hombre se comunica, los animales se comunican, las flores se comunican. Miss, ¿estás segura? Pero los animales no hablan y las flores tampoco. Claro, es que cuando hablamos de comunicación hablamos de un sistema más amplio. No solamente hablamos de utilizar palabras, sino hablamos de transmitir mensajes. ¿Sí? Entonces, esto es más amplio. Por eso te digo que los animales se comunican. ¿Sabías que, como le comentaba a otro salón, que las abejitas realizan una danza? Entonces, ¿para qué realizan esta danza las abejitas? Para comunicarle a sus compañeras si es que el lugar en donde ellas están hay polen, hay néctar, o de lo contrario, si no hay nada y tienen que ir a buscar por otros lados. Para esto lo utilizan. Entonces, de repente, si ellas danzan en círculo, tiene un mensaje, si danzan en 8, tiene otro mensaje, ¿correcto? Entonces, dice, todos los seres vivos pueden comunicarse a través de diversos códigos, pero el hombre es el único ser capaz de comunicarse a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje resulta privativo del género humano. Claro, cuando hablamos de lenguaje, únicamente lo va a utilizar el hombre, nadie más. ¿Correcto? ¿Por qué, Miss? Porque el hombre es el único ser que puede razonar, que utiliza su cerebro para razonar. Entonces, el hombre es el único ser que puede utilizar el lenguaje. Por eso dice, el lenguaje resulta privativo del género humano. Miss, pero ¿desde dónde viene todo esto? No entiendo. Recuerda que hace muchos años atrás, millones de años atrás, pues nosotros éramos solamente unos Australopithecus afarensis, ¿no? Entonces, este Australopithecus va a ir desarrollando. Desarrollaba su cerebro, intentó desarrollar su cerebro, porque recuerda que desde que el hombre intenta sobrevivir en la Tierra, entonces intenta buscar nuevos mecanismos de subsistencia, ya sea elaborando nuevas herramientas, de repente buscando cómo cazar su presa, ¿no? Entonces, desde ahí intentaba razonar el hombre. Vamos a ver que hace 3,5 millones de años va a evolucionar Australopithecus robustus. ¿Por qué me dicen que el hombre evoluciona? Sencillo, porque va utilizando cada vez más cierta capacidad de su cerebro y al utilizarlo va a adquirir nuevas habilidades. Entonces, si adquiere nuevas habilidades ya quiere decir que el hombre evoluciona, ¿correcto?
Luego va a pasar el hombre al Homo habilis, que su mismo nombre lo dice el hombre hábil, ¿no? Y ahí es justo cuando comienza a hacer uso de herramientas quizás un poco más sofisticadas, ¿no? Y ya no va a capturar al animal para comerlo por capturar, sino que va a elaborar técnicas, tal vez, el Homo habilis, pero todavía son básicas, ¿no? Luego tenemos al Homo erectus. Miss, ¿por qué se le llama erectus? Porque es el hombre que al utilizar también su cerebrito comienza a pararse, ya no va a caminar de cuatro extremidades, sino solamente va a utilizar dos. Entonces, al ponerse erguido, es que al hombre se le va a llamar Homo erectus. Miss, está totalmente erguido, todavía no, pero ya es casi erguido, ¿no? Entonces, luego vamos a observar hace 200.000 más o menos años, a 1000 años, es que encontramos a la especie de donde exactamente venimos nosotros, ¿no? Vamos a ver al Homo sapiens sapiens. Antes del Homo sapiens sapiens está solamente el Homo sapiens, ¿no? De ahí recién viene el Homo sapiens sapiens. Ahora, Miss, ¿por qué dice sapiens sapiens? El Homo sapiens, solo no entiendo. Muy bien, sapiens significa que piensa. Entonces, antes estaba del que te he mencionado, estaba solamente el Homo sapiens, que ya es el hombre pensante. Quiere decir que ya todo es más sofisticado. De repente comienza a utilizar herramientas más grandes, técnicas más elaboradas de caza, de agricultura, ¿no? Bueno, en ese tiempo todavía no se le llamaba agricultura como tal, ¿no? Pero comienza a ver nuevas formas de subsistencia. Entonces, ahí es justo en una de esas épocas en las que el hombre comienza a hacer sonidos onomatopéyicos. ¿A esto qué lo vamos a llamar? Le vamos a llamar la teoría poligenista. Mir, ¿qué significa? Dice la teoría poligenista que el hombre, al utilizar cierta parte de su cerebro y al querer relacionarse con los demás, de repente en algún momento, ¿no? Dice, de repente le cayó algo, o el hombre sintió un dolor que dijo, ¡ah! Al decir, ¡ah!, ya está él generando una palabra. Claro, o de repente un animal que decía, Entonces el hombre intentaba repetir estos sonidos onomatopéicos, que son los sonidos de la naturaleza, ya sea de los animales, ya sea de la lluvia, solamente repetía estos sonidos, de repente, ¿no? Entonces, pero poco a poco, esos sonidos onomatopéicos se van articulando. ¿Cómo? Cuando ya comienza, como te digo, con el ah, y los demás lo remedan. ¿No? Ya todo se vuelve más articulado, ¿no? De repente, ahí comienzan de repente las vocales. Por eso es lo más básico estudiar a las vocales, ¿no? De ahí es que nace el lenguaje humano, porque cuando tú observas a un pequeñito, el pequeñito, ¿qué hace el bebé? Balbucea. Solamente balbucea, va, ¿no? Pero tú ves que ese bebé va a comenzar a hablar porque está balbuceando. Y luego comienza a decir ¿qué? Pa, ma, pa. Claro, porque poco a poco su cerebrito va desarrollando. Eso es en cuanto a tu cerebro que va desarrollando. Pero también ya hoy en día se sobreentiende que los humanos adquieren el lenguaje desde que son pequeñitos, incluso desde la barriga de mamá. Porque se ha comprobado científicamente que la mamá estimula a su bebé en la barriga mientras ella le va hablando, le va de repente cantando, ¿no? Entonces ahí se estimula más el bebé o el prenatal, ¿no? El que está a punto de nacer, desde pequeñito lo va estimulando la mamá. Ahora vamos a observar lo siguiente. Te dije que el hombre evolucionó, ¿correcto? Al Homo sapiens sapiens. Va desarrollando sonidos. ¿Estamos bien? Muy bien. Luego va a comenzar a articular más sonidos. De repente el va, pa, y de ahí comienza a colocarle nombre a las cosas, a los sonidos de la naturaleza. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a observar aquí.
Si ya el hombre evolucionó, ya puede realizar ciertas palabras articuladas, vamos a decir lo siguiente, que el hombre sigue evolucionando, sigue adquiriendo nuevas palabras. El hombre no deja de evolucionar, aunque hay una teoría que dice que con todas las facilidades virtuales, con todo esto de la, de la revolución de la informática, de todos los medios que ahora tienes, ¿no? Una tablet, un celular, una computadora, dicen que el desarrollo del cerebro se ha estancado. ¿Por qué mis dicen esto? Porque ahora, ¿qué es lo que haces tú para comunicarte? A veces ni pones palabras, solamente pones los famosos emojis. ¿O qué es lo que haces al escribir? Recortas palabras, recortas, no lo escribes correctamente y así lo mandas. Entonces, eso hace que tu cerebro comience a atrofiarse. De repente puedes cumplir 25 años, 30 años y tú sigues utilizando los famosos emojis. ¿Por qué? Porque estás atrofiando tu cerebro al no comunicarte con las demás personas, con la sociedad, sino coger un celular y comenzar a escribir o mandar solamente emojis. Eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? ¿Me vas entendiendo hasta ahí? Muy bien, entonces vamos a pasar con la definición del lenguaje. Dice que es una facultad humana, no te olvides, solamente del hombre, producto de la evolución. Esta facultad se encuentra instalada en el hemisferio izquierdo del cerebro, claro. Hay ciertas atrofios del cerebro izquierdo y ahí es cuando vienen algunas enfermedades. Por ejemplo, hay personas que no pueden pronunciar bien las palabras o algunas no comprenden lo que pronuncias, lo que dices. Entonces, ya sabes qué daño del cerebro está dañado, el lado izquierdo. Si se estimulan adecuadamente, la facultad del lenguaje se desarrollará en una lengua. Claro, porque, Miss, usted dice que todos nos comunicamos, pero en Brasil hablan portugués y yo no entiendo nada. Claro, porque el lenguaje es universal. Quiere decir que todos nos comunicamos. Pero, obviamente, hay códigos, hay lenguas, ¿no? La lengua inglesa, la lengua española, la lengua quechua, ¿no? Entonces, se desarrolla por distintas comunidades, pero al fin todos utilizan el lenguaje, porque todos razonan para comunicarse, ¿verdad? Hay estímulos, sí, la comunidad lingüística y qué se le habla al niño. Por ejemplo, a mi hijo, a mi hija, yo le puedo decir, hija, cuando tú tienes ganas de hacer tus necesidades fisiológicas, se le dice, quiero pichi, ¿no? Entonces, o le puedes decir, hija, cuando tú quieras hacer tus necesidades fisiológicas, me vas a decir que quieres miccionar. Entonces, ahí es cuando el niño desarrolla su habla. Cada niño tiene un diferente habla. Ahora, Miss, me está haciendo confundir un poco. Claro, lo que pasa es que habla, lengua y lenguaje son diferentes conceptos, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, continuemos solamente en el lenguaje. El lenguaje tiene características. Vamos a ver que el lenguaje, primero, es innato. Miss, ¿por qué dice que el lenguaje es innato? Porque hay una teoría que dice que el lenguaje ya viene con uno mismo. Es decir, un niño, un bebé, ya nace con esa capacidad de lenguaje, del poder razonar. Miss, pero un bebé todavía no puede razonar. Claro, pero conforme pasan los años, lo va desarrollando, poco a poco, ¿verdad? Miss, pero me parece un poco raro. Claro, justo por eso hay otra teoría que dice que el lenguaje es aprendido. Antiguamente solamente decían, no, el lenguaje es aprendido, porque tú lo aprendes conforme pasan los años. Y otros dicen, pasaron los años y dijeron, no, el lenguaje es innato, porque tú ya naces con esa capacidad de poder razonar y poder desarrollar el lenguaje. Pasaron los años y hoy en día se tiene la teoría de que el lenguaje es innato y a la vez aprendido. Miss, ¿cómo es esto? Que tú naces con la capacidad de poder razonar y activar tu lenguaje, ¿correcto? Muy bien.
pero a la vez necesitas un medio social que active tu lenguaje. Claro, porque si no hay un medio social, ¿cómo aprendes a hablar? ¿Verdad? Ahora, esto se explica cómo. Tú tienes un animalito, tienes un perrito. Tu perrito observa que todos hablan, ¿correcto? Porque tu perrito observa y escucha que todos hablan. ¿Él puede hablar? No, ¿verdad? Entonces el lenguaje no solamente puede ser aprendido, tiene que haber una capacidad que lo active. Ahora, ¿escuchaste alguna vez la historia de un niño que se crió en la selva? ¿Ya? Correcto. Este niño no podía hablar. ¿Por qué? Porque no escuchó a nadie hacerlo, no aprendió de nadie. Podía hacer sonidos onomatopéicos, sí, de la naturaleza, pero no aprendió de nadie más. Conclusión, necesito de lo innato y lo aprendido, es decir, nacer con la capacidad de poder razonar y a la vez de un medio social que me ayude a aprender, lo que en este caso es tu familia, tu mamá, tu papá, los hermanos. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Tienes que el lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque a nivel de universo, es decir, bueno, en este caso el planeta Tierra, todos pueden utilizar el lenguaje. Decimos que es sistemático. ¿Por qué? Porque el lenguaje tú lo puedes analizar, ¿verdad? Analizas y sacas sustantivos, adjetivos, artículos, adverbios, verbos, preposiciones, proposiciones, ¿correcto? Entonces, es sistemático. Es doblemente articulado. Miss, ¿por qué dice usted eso, doblemente articulado? No entiendo. Porque tiene dos articulaciones. Una primera en morfemas y una segunda en fonemas. Miss, peor, no entendí nada. A ver, te explico. Los morfemas son las graficaciones que tú ves ahí cuando yo te escribo. La A, la B, la C, eso es un morfema. Y un fonema, ¿cómo suena? A, B, C. ¿Cómo lo puedo pronunciar? La unión de los dos me da al lenguaje. Por eso dice que es doblemente articulado. Mi cerebrito inmediatamente comienza a razonar. Si yo quiero escribir papá, me saca una P, me saca una A, otra P, otra A, y a la vez mi cerebro dice, ahora pronúncialo todo junto, papá. ¿Ves? Por eso necesito de las dos articulaciones. Por eso el lenguaje es doblemente articulado. Muy bien, tienes la siguiente actividad. Dice, copiar en tu cuaderno los dos últimos esquemas trabajados. Quiere decir, vas a copiar ¿dónde estás? Espérate un momento. El primero, dice, se comunica hombre, animales, plantas, y recuerda, ese vas a copiar. ¿Está de acuerdo? Es el número 1. Siguiente esquema, vas a copiar las características del lenguaje. Son 2 esquemas que vas a copiar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y número 2, responde en tu cuaderno. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y comunicación? Te lo dije al principio. No te vayas a olvidar, son 2 términos muy diferentes. Hay uno que lo pueden hacer todos y el otro solamente las personas. Pero tú lo vas a explicar mucho mejor en tu actividad. Siguiente tema, chicos, y último, la comunicación. Sabemos que del lenguaje ya te había explicado un poco, ¿no? ¿Quiénes pueden comunicarse? Todos pueden comunicarse. ¿Qué es la comunicación? Dice, es el proceso en el que el emisor y el receptor establecen una comunicación, una conexión en un momento y espacio determinados. ¿Por qué? Porque ambos, emisor y receptor, se van a enviar un mensaje. ¿Correcto? Muy bien. Para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados. Todo esto pertenece al mensaje. Que sean comprensibles para los dos. Ya te había comunicado o informado que para que se haga efectiva la comunicación, necesito que los dos agentes, emisor y receptor, hablen un mismo código.
Porque si es que uno de mis agentes habla en quechua y el otro no, ¿qué va a pasar? Muy bien, no va a haber una comunicación efectiva, ¿verdad? Bien, hablemos de los tipos de comunicación. Yo sabía la comunicación, siempre me han enseñado los elementos, pero tú ya tienes que aprender más. Vamos por más entonces. Tipos de comunicación. Son las diferentes manifestaciones o modelos del acto comunicativo. Quiere decir que la comunicación se divide según cuál es el código, según el espacio que va a utilizar emisor y receptor, por la presencia o ausencia del diálogo que utilizan y por el tipo de receptor. Vamos según el código. Recuerda que el código es, ¿qué es el código? De acuerdo a cómo hablan las personas, ¿no? De repente, si es verbal o no verbal, si utilizan palabras o no utilizan, si utilizan un idioma o no, lo vamos a ver aquí. Tenemos el primero, comunicación, según el código del tipo lingüístico. ¿Cómo es lingüístico? Cuando utilizo las palabras. Miss es igualito cuando me enseñaba la Miss o el profesor que era la comunicación verbal. Claro, excelente. Verbal significa lo mismo que lingüística, pero como te dije, hay que aprender nuevos términos. Según el código lingüística, cuando utilizo palabras en una conversación o en una carta. Cuando no utilizo palabras, se va a llamar no lingüística, como las luces de un semáforo o un abrazo, por lo cual no utilizo palabras, pero me estoy comunicando. Si yo abrazo a alguien, quiere decir que yo lo estimo, ¿verdad? Eso es lo que estoy comunicando. Vamos a ver según el espacio, quiere decir en el lugar en donde se encuentran, vamos a observar la comunicación pública. ¿Cuándo es esto, Miss? Cuando yo realizo una conferencia, soy yo el emisor y todos ustedes me están escuchando, todos ustedes son mis emisores. Entonces, yo comunico mi información hacia una masa de personas. Por eso es que en mi espacio, imaginemos, ¿no? Si yo voy a dar una conferencia, soy yo el que habla y me escucha un montón de personas, todo un grupo de personas. Ahí vamos a decir qué es el tipo de comunicación pública. Ahora, si es que yo me comunico solo con una persona, es decir, un grupo pequeño de personas, puede ser también entre 2 o 3 pequeños, entonces esto se va a llamar una comunicación privada. Solo a través de una llamada, un chat, o de repente en mi cuarto converso con mi amiga o solamente con mi mamá, es una comunicación privada. ¿Sí? Muy bien, tenemos por la presencia o ausencia de diálogos. ¿Cómo es esto, Miss? Vamos a observar la comunicación unilateral. Quiere decir que solamente una persona habla y la demás escucha, no puede responder. Como cuando tu mamá te regaña y te dice, no me respondas. Claro, ¿no? Entonces, tú no le puedes responder, solamente ella habla y habla, te explica, intenta hacerte entrar en razón, ¿correcto? Unilateral. Por ejemplo, nuestro tipo de comunicación será unilateral. Sí, ¿verdad? Porque yo estoy hablando y tú no me puedes responder. No sé qué es lo que me estarás diciendo. De repente, la misa, qué aburrido. O de repente, oh, qué interesante. Yo no sé, ¿no? ¿Qué estarás pensando en tu cabecita, no? A ver, tenemos la siguiente. Recuerda que la unilateral yo hablo y no me puede responder el receptor. El emisor habla y el receptor no responde. Bilateral, cuando ambos responden en una conversación, un interrogatorio, ambos interactúan, emisor y receptor. Y tengo la multilateral, como en una mesa redonda o un debate, no sé si alguna vez lo habrán hecho en el colegio, puede hablar, todas las personas pueden hablar y pueden recepcionar al mismo tiempo, no, tienen su turno, pero todas escuchan y todas pueden emitir su mensaje, multilateral. Por el tipo de receptor tenemos directa y tenemos indirecta. Miss, ¿cómo es esto? Tenemos la comunicación directa cuando yo le hablo directamente al emisor. Es decir, lo puedo ver, al receptor, lo puedo ver.
Por ejemplo, tu mamá y tú cuando conversan, tú la puedes ver, pero la indirecta es cuando no la puedo ver, que es nuestro caso, ¿no? No te puedo ver. Por lo tanto, mira, vamos a analizar paso por paso. Según el código, nuestra comunicación en estos momentos es lingüística. Según el espacio, por ahora es privada, ¿no? Porque estamos en un espacio determinado, no es grande, no hay un montón de personas, ¿no? Incluso cada quien está en su espacio. Por la presencia o ausencia de diálogos, ¿cuál sería nuestra comunicación? Unilateral, lo habíamos dicho, ¿no? Porque yo te hablo y tú no me respondes. Y por el tipo de receptor sería indirecta porque no nos podemos ver. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos y los elementos de la comunicación. Esto es solamente para que lo recuerdes. ¿Sí? Tenemos un emisor que manda mensajes. Puede ser hablando o puede ser con actitudes, molesto, feliz. Puede ser conocimientos, puede ser una cultura a través de un baile, a través del guaylas. Yo puedo ver cómo era la cultura de los huancas. Ajá. Ahora, el receptor capta todo esto y lo procesa. Quiere decir, lo decodifica. Apréndete esta palabra. El receptor decodifica lo que el emisor codifica. En otras palabras, para que yo le entienda, el emisor envía el mensaje y el receptor lo comprende. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El mensaje puede ser una información enviada a través de un canal. ¿Cuál puede ser el canal? Un celular, una televisión, una laptop, ¿correcto? Todo esto se manda a través de un código. El código pueden ser palabras, pueden ser señas o signos, por ejemplo, pueden ser el semáforo, puede ser la imagen de un alto, puede ser de repente una tarjeta que saca el árbitro de fútbol, ¿no? Puede ser de repente la cara molesta de tu amigo. Ese es un código. Veamos un contexto. El contexto es en donde se desarrolla todo el proceso de la comunicación. Por ejemplo, si es que tu mamá te está regañando en estos momentos porque tú no estás prestando atención a tus clases, ¿qué va a pasar? Tu mamá se molesta, ¿no? Primero te manda de código una mirada molesta, la mirada de tiburón. Después, ¿qué hace? Después se acerca y te comienza a hablar, ¿no? Te comienza de repente a hacer entrar en razón y todo esto se está llevando a cabo en tu cuarto. Ese sería el contexto, la situación o el escenario. Bien, para terminar tenemos las actividades del día de hoy. Vas a copiar el esquema de los tipos de comunicación al cuaderno. Las que habíamos tratado, la bilateral, unilateral, para que lo veas aquí, la directa, la indirecta. Este es el esquema que vas a copiar. ¿De acuerdo? Luego vas a responder en tu cuaderno los siguientes enunciados, copiando los enunciados, no me presentes solo la respuesta. Por ejemplo, dice, los seres humanos no se comunican mediante movimientos. ¿Verdadero o falso? Piensa, piensa. Falso, ¿verdad? Porque dice no se comunican. Y si nos comunicamos porque yo muevo mi mano y te digo, ¿qué te quiero decir? Hola de repente, ¿no? O si muevo mi cabeza de arriba abajo, te puedo decir, sí. Si te doy un abrazo sin hablar, te quiero demostrar afecto. Entonces sí nos comunicamos. ¿Los animales se comunican? Sencillo, ¿no? Bueno, lo vas a responder todas las incógnitas en tu cuaderno. Eso ha sido todo el día, todo por el día de hoy. Espero que hayas comprendido y que puedas resolver sin problemas tus actividades. No te olvides de mandarme todo en orden, por favor, chicos. 1, para que yo lo pueda comprender y mandarte tu nota adecuada. Y 2, para que tú mismo lo entiendas para el momento de tus evaluaciones. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Que aprovechen el tiempo al máximo. Y no se olviden lo que les dije en la primera clase. Vivan su etapa al máximo. Recuerden que es la más bonita. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Oh, me cansé.